Imaginemos una primera sesión de tratamiento, incluso con una persona que está ya en determinación y muestra un deseo de cambiar y cree además que podemos ayudarle. A pesar de esta predisposición positiva, no nos conocemos, por lo que es posible que no se abra plenamente a nosotras. Lo más probable es que esa apertura se vaya produciendo paulatinamente en la medida en la que vayamos generando un contexto de confianza. En general, en una relación humana entre dos personas desconocidas, será una especie de juego de apertura y cierre, de avances y retrocesos, que suceden en función de cómo recibimos y respondemos a las palabras y los actos del otro. En una relación terapéutica de ayuda centrada en el cambio, se debe tener presente esta dinámica, para saber generar un contexto de apertura y no elevar actitudes defensivas que nos lleven a retroceder. Esta es otra forma de decir que necesitamos generar en primera instancia un contexto de confianza y velar siempre por él. En la entrevista motivacional se va a hacer un uso estratégico de una serie de técnicas y habilidades comunicativas que tienen un doble objetivo. Por un lado, ayudar a generar ese espacio y por el otro, ayudar a avanzar hacia el objetivo final de la intervención, que es el cambio. En la primera parte de esta sección me gustaría presentar las técnicas para que luego, en una segunda parte, podamos ver cómo se utilizan en los diferentes procesos o fases que se dan en un tratamiento. Una primera técnica que se utiliza en la entrevista motivacional son las preguntas abiertas. Estas son preguntas que invitan a la persona a reflexionar y a elaborar las respuestas, es decir, no se pueden responder con un sí o un no. Ejemplo, ¿cómo ha afectado el juego a tu vida? ¿Cómo desearías que fuera tu vida después de dejar de apostar? La función principal del uso de estas preguntas como estrategia comunicativa no es solo recopilar información, sino ayudarnos a entender el marco de referencia interna de la persona entrevistada. Esta es una cuestión fundamental que conecta con la actitud de empatía precisa de la entrevista motivacional que hemos comentado en la anterior sección. En la entrevista motivacional interesan mucho las palabras y reflexiones propias de la persona, pero su uso también cumple una tercera función, favorecer que ésta explore y manifieste sus puntos de vista. No siempre somos conscientes de todos los aspectos de nuestros problemas, circunstancias, virtudes, opiniones, etc. La segunda técnica de entrevista motivacional es el uso de afirmaciones. Recordemos que la afirmación es uno de los elementos fundamentales de la actitud de la entrevista motivacional, que hacía referencia a tener un sesgo hacia lo positivo, a reconocerlo y acentuarlo. Se asume que el cambio que va a hacer la persona depende fundamentalmente de sus propios recursos y se va a tratar de activarlos. La habilidad subyacente a la técnica es saber encontrar todo lo que funciona en el paciente en lugar de lo que va mal. Para aplicar la técnica hay que pensar de una manera determinada. Hay que hacer un esfuerzo activo por encontrar algo positivo en la persona y reconocerlo explícitamente. Se trata de identificar y hacer patente los recursos, las habilidades, las buenas intenciones, el esfuerzo, etc. Cuando decimos abiertamente algo positivo acerca de las personas, les estamos dando valor. Las afirmaciones son, por tanto, comentarios sobre algo positivo. Por ejemplo, se pueden acentuar rasgos positivos y habilidades que percibimos en las personas. Has intentado dejar de apostar en varias ocasiones a lo largo de tu vida por ti mismo y sigues buscando la manera de conseguirlo. Eres muy persistente. También pueden hacer alusión a conductas, intenciones, actitudes. Llevas unas semanas esforzándote mucho o no ha salido como esperabas, pero tus intenciones eran buenas. Por supuesto, esto hay que adaptarlo al estilo y el lenguaje personal. Afirmar también puede ser dar apoyo y aliento. Un ejemplo. Hoy te sientes mal porque esta semana has apostado en un partido, así que piensas que lo has echado todo a perder. Sin embargo, ya no estás como hace unas semanas. Entonces apostabas a diario. Esta semana has tenido un desliz, te has dado cuenta y enseguida has vuelto a tu plan y has pedido una nueva cita conmigo. Otro tipo de afirmación muy interesante, que no tiene por qué ser tan elaborada, es mostrar aprecio genuino por la persona. Me alegro mucho de volver a verte. Cuando hay confianza no tiene por qué ser seria, puede ser informal, graciosa, etc. Eres genial. Como dicen Miller y Rolnick, lo importante de las afirmaciones es encontrar el modo de transmitir con sinceridad una mirada positiva, reconocedora y apreciativa. La tercera de las técnicas es la escucha reflexiva, que nos llevará a hacer reflejos empáticos. Esta es la base de la entrevista motivacional. Es su técnica preferencial, esto es, la técnica genuina de la entrevista motivacional y que la distingue de otras intervenciones.
La escucha reflexiva supone hacer una conjetura, una inferencia sobre los puntos de vista del paciente, que tiene por objetivo, en primer lugar, comprobar que hemos entendido lo que dice. En segundo lugar, ahondar en nuestra propia comprensión de su postura. Y en tercer lugar, hacer que el paciente escuche de nuevo sus propias ideas y así promover que vuelva a escucharlas y a reflexionar sobre ellas. El reflejo sobre lo que piensa el paciente viene a cerrar el proceso de la comunicación para, por un lado, evitar malos entendidos y por el otro, estar seguros de que se produce el entendimiento necesario que será el ladrillo fundamental que construye la relación terapéutica y con ello la guía para el cambio basada en la entrevista motivacional. Para explicar mejor esta idea, creo que se puede utilizar este cuadro en el que también se ve dónde entra en juego el reflejo. Podemos empezar a analizar este proceso de comunicación desde el recuadro inferior de la izquierda, el mensaje que la persona quiere emitir y que pronuncia en una serie de palabras. Recuadro superior en la izquierda. A este proceso se le denomina codificación. Luego estas palabras son escuchadas por el receptor, recuadro superior en la derecha. Este extrae un significado de esas palabras, las descodifica. ¿Qué suele ocurrir en una comunicación ordinaria? Que nos quedamos aquí. Y a veces no nos entendemos del todo bien. ¿Cuál es la base de la escucha reflexiva? Dar un paso más. Hacer esa conjetura razonable sobre el posible significado del mensaje original en tono afirmativo, no como una pregunta. Es así como se fomenta el entendimiento completo de lo que la persona quiere decir realmente. Supongamos que una persona dice, estoy bastante deprimido. ¿Qué significa esto exactamente? Va a depender de la persona en concreto. Muchas personas pueden usar esta frase para referirse a una multitud de cosas. No me termino de encontrar bien, no disfruto de las cosas, no sé qué hacer con mi vida, cambio mucho de humor, nadie se preocupa por mí, etc. La escucha reflexiva parte de la base de que tenemos que estar seguros de cuál es el significado que hay detrás de las palabras de la persona. Devolverle a las personas estas suposiciones, conjeturas, inferencias sobre el significado permite que se haga una comprobación. Si es acertada, perfecto. Si no, como está hecha desde un interés genuino por comprender qué quiere decir la persona, no tiene efectos negativos. Solo abre la puerta al matiz, añadir o corregir lo que ha dicho el interlocutor. De esta manera se avanza en el entendimiento. Este tipo de comunicación va a ser especialmente eficaz cuando se habla de términos emocionales y otros términos abstractos, por ejemplo, de los valores personales. Imaginemos que una persona dice, para mí lo más importante es que me traten con respeto. Lo que deberíamos preguntarnos y averiguar es qué significa respeto para la otra persona. No vaya a ser que realmente asumamos que para los dos es exactamente lo mismo. Esto puede ser una fuente de malos entendidos. La escucha reflexiva fomenta el entendimiento, pero también el vínculo. Esta escucha se centra en la narrativa de la persona. No es una afirmación del modo en el que la entendemos nosotros. Es como poner a la persona delante de un espejo. Se le devuelve lo que ella dice, muchas veces con otras palabras. Cuando se usa para promover la reflexión de la persona, podemos iluminar aspectos concretos de lo que ha dicho el paciente, remarcar ligeramente su significado o fomentar la reflexión sobre algunas ideas. Porque una cualidad que tiene el reflejo empático es que es selectivo. Somos quienes elegimos qué reflejar y qué no. El contenido, por tanto, de los reflejos va a variar en función de los objetivos que se persiguen con él y que a su vez dependen del proceso, la fase del tratamiento en la que estemos trabajando. A esta idea de la dinámica estratégica de las técnicas de entrevista motivacional volveremos de nuevo enseguida. Para hacer reflejos empáticos, lo primero que habría que responder interiormente es a la pregunta ¿qué quiere decir la persona? Luego, retirar los interrogantes. ¿Quiere decir qué? Esta técnica, al igual que la afirmación, nos sigue llevando a profundizar en nuestro entendimiento preciso del marco de referencia interno del paciente. Son mensajes sobre la importancia que tiene lo que dice el paciente y el respeto que nos transmite. Son mensajes sobre mi intención de querer entender bien lo que piensas y lo que sientes. Para una posible definición de empatía que ayude a ilustrar la esencia de este reflejo, os animo a ver este vídeo. So what is empathy and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do.
recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you climb down. I know what it's like down here. And you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no. You want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. En un curso presencial me encantaría debatir sobre este vídeo. Sin embargo, dadas las limitaciones, me gustaría simplemente llamar a la reflexión sobre uno de sus puntos básicos: no emitir juicios. Muchas veces no actuamos con empatía cuando juzgamos si nos parece bien o mal lo que causa la emoción de la persona o la intensidad de su experiencia. El reflejo empático trata de sortear esta trampa y es especialmente útil para fomentar el vínculo con pacientes y el descubrimiento guiado sobre sus experiencias vitales. La última de las técnicas de entrevista motivacional es el resumen, que es un tipo peculiar de reflejo empático. Supone una recopilación de los hitos de la conversación, de un material que se considera de relevancia clínica. Se puede utilizar para servir a tres fines: a modo de recapitulación, se incorporan diferentes elementos importantes que hayan salido en la sesión, por ejemplo. También como una transición entre tareas o entre temas distintos en una sesión, y a modo de enlace, para tender puente entre temas de sesiones anteriores y ayudar a continuar con un trabajo, con una línea de trabajo específica. La diferencia básica con los reflejos empáticos es que los resúmenes reúnen varios elementos, permitiendo que la persona escuche todos esos elementos simultáneamente y con un orden, y así arroja luz sobre algunos aspectos que se podrían haber pasado por alto. El resumen ofrece una imagen completa y no solo fragmentada, y al hacerlo así se puede amplificar la potencia de la invitación a explorar que tiene el reflejo. Pero también amplifican el valor que damos a la persona. Después de una hora de conversación, ofrecer un resumen de los puntos clave de la conversación da un mensaje muy potente. Te he atendido, te he escuchado y te he comprendido durante todo este tiempo. Veremos un poco más adelante ejemplos fundamentalmente de reflejos que se pueden aplicar a los resúmenes, pero también de cómo utilizar todas estas técnicas de manera estratégica. Al margen de estas 4 técnicas, cabe hacer mención al cómo se da información objetiva y cómo se usa el consejo en la entrevista motivacional, porque también se usan, pero en determinados momentos y de una forma peculiar. Cuando, por ejemplo, con personas en precontemplación que creemos que se pueden beneficiar de tener cierta información específica, por ejemplo, de determinados riesgos. También con personas que están determinadas pero no se les ocurre cómo empezar a cambiar. Eso nos lleva al cómo se da esta información y consejo sin ser excesivamente directivos y sin caer en la trampa del experto. Esto es, dar información experta no solicitada y que puede contribuir a generar ciertas defensas en algunas ocasiones. Lo primero es que en entrevista motivacional se pide permiso. ¿Puedo contarte algunos de los riesgos del juego de azar? Lo segundo es que se considera y se incorpora, si procede, el punto de vista del otro y sus necesidades para guiarle a que llegue a sus propias conclusiones.
Hay una técnica muy interesante para este cometido que sigue la siguiente secuencia específica: preguntar, informar y preguntar, que podemos recordar también con el acrónimo PIP. Esta es una técnica muy respetuosa y efectiva para dar información y consejo, protegiendo mucho la relación terapéutica y que suele ayudar a bajar posibles defensas, o al menos a no levantarlas. A esta técnica vamos a volver con un ejemplo en el siguiente punto cuando hablemos del trabajo con personas en precontemplación, porque va a ser fundamental con ellas. Imaginad que no tenéis conciencia de tener algún tipo de problema con alguna conducta en particular y alguien os quiere contar sus riesgos. No siempre se va a recibir bien esa información. No obstante, la secuencia PIP se puede utilizar siempre que queramos, independientemente del estadio motivacional en el que se encuentre el paciente, porque va a tener con mucha probabilidad un efecto positivo. Bueno, en esta primera parte que acabamos de terminar, hemos visto muy superficialmente las técnicas comunicativas de la entrevista motivacional, pero como decía, su uso en el tratamiento es estratégico. La forma de aplicarse para ayudar a las personas a cambiar va a variar en función de dos aspectos básicos: el estadio motivacional de la persona y los procesos o fases que se dan durante el tratamiento. Vamos a ver estos con más detalle en esta segunda parte. Una entrevista motivacional se construye atendiendo a diferentes procesos que podemos ver aquí: vinculación, enfoque, evocación y planificación. Estos procesos pueden suceder linealmente, es decir, de manera secuencial, pero también pueden ser recurrentes. Me explico. El hecho de que se representen como peldaños es para ilustrar esta doble idea. Cada peldaño inferior no desaparece cuando se está en el siguiente. Sigue siendo su base. Por ejemplo, el primer proceso es siempre la vinculación. Es parte esencial de la alianza terapéutica y va a ser clave para que las cosas funcionen. Por eso se trabaja la vinculación durante todo el proceso terapéutico. No es que cuando se pase al siguiente proceso de enfoque nos olvidemos ya del anterior, y así sucesivamente. Pero vamos a ver antes qué es cada proceso. La vinculación es el proceso de creación de una conexión de ayuda basada en la confianza y el respeto mutuos, una vinculación de trabajo. Esta conexión ha de construirse, es decir, se han de realizar diferentes acciones que la favorezcan, porque también pasa justo lo contrario, que puede debilitarse. ¿Cómo se construye este vínculo? Aplicando las técnicas de entrevista motivacional, guiadas por su actitud, pero con el objetivo específico de entender al paciente. Y habrá tiempo de entrar en el cambio. Esta es otra forma de decir que el contenido específico de las técnicas va a variar y durante la vinculación nos centramos en entender a la persona, no en tratar de que cambie. Cuando me refiero a que el vínculo es la base de la entrevista motivacional, siempre me viene a la cabeza la metáfora de construir el tratamiento como se construye un edificio. Es necesario unos buenos cimientos para que el edificio se sostenga y aguante todo tipo de condiciones adversas. Cuando hablamos de ayudar a personas a cambiar, las adversidades vendrán, seguro, pero además un momento muy delicado en el tratamiento de las adicciones, especialmente con personas en precontemplación. En contemplación es cuando vamos a empezar a orientar la conversación a si se ha de cambiar o no, y a por qué y cómo cambiar. Cuanto más sólida sea la base del vínculo, más fácil va a ser que no se resienta ante esos momentos difíciles. Si no hay base, la probabilidad de que se avance hacia el cambio se va a reducir drásticamente. Nos podemos imaginar que generar un vínculo con personas en precontemplación es la condición más difícil, porque muchas veces ni siquiera vienen por su propio pie a tratamiento. Es por eso en la siguiente sección voy a poner diversos ejemplos de cómo adaptar las técnicas de entrevista motivacional a este estadio motivacional. Primer elemento a tener en cuenta, con el objetivo de generar un vínculo. Segundo elemento a considerar. Para continuar con la explicación de los procesos, asumamos por ahora que lo hemos conseguido y empezamos a trabajar en el segundo proceso, esto es, el enfoque. Enfocar supone avanzar hacia un propósito concreto, o lo que es lo mismo, un proceso que permite desarrollar y mantener una dirección específica en las conversaciones sobre el cambio. En el caso que nos ocupa, nuestro objetivo como profesionales está claro: reducir al máximo el uso del juego de azar. El foco principal, por tanto, sería la actividad de apuesta. Aun con todo, y dada la heterogeneidad que vamos a encontrar en personas con problemas con el juego, es probable que tengamos que trabajar sobre otras áreas. Por ejemplo, fomentar la aceptación, desarrollar la asertividad y otras habilidades sociales, trabajar con sintomatología de depresión, de ansiedad, trabajar la impulsividad, etc. Por lo tanto, se tendrá que establecer diversos enfoques en una o varias áreas y el ritmo de trabajo y la prioridad de unas frente a otras dependerá del caso. De ahí la importancia de una buena evaluación. El tercer proceso en la entrevista motivacional es la evocación.
Esta se trabaja después de haber puesto el foco sobre una determinada área y consiste en hacer emerger las motivaciones del propio paciente para el cambio. Es decir, fundamentalmente, ¿por qué cambiar? O dicho de otro modo, es un proceso que tiene por objetivo conseguir que la persona explicite sus propios argumentos por los que cambiar. Es en este proceso donde radica una de las esencias de la entrevista motivacional que la aleja de otro tipo de intervenciones. Quizás en un proceso motivacional estándar con un enfoque más experto didáctico, este paso no se dé y se pase de determinar cuál es el problema a ofrecer la solución. Hay una frase que siempre tengo presente y que me parece que refleja muy bien, que es la evocación. Las personas cambian por los motivos que ellas mismas descubren. Evocar es ayudar a que surjan estos motivos. Recordemos que la entrevista motivacional busca que sean las propias personas las que se den cuenta o que se convenzan a sí mismas y no lo contrario. Aunque la evocación, al igual que la vinculación, se hace con todas las personas que tratemos, va a ser especialmente importante con pacientes en contemplación. Desde mi punto de vista, la entrevista motivacional es una forma muy potente de disipar la ambivalencia. ¿Cómo? Igual que antes, aplicando las técnicas de entrevista motivacional revestidas de la actitud adecuada con el objetivo de que la persona descubra su propia motivación. Trabajaremos sobre la vocación en el punto 4.6. O dicho de otro modo, veremos cómo adaptar el contenido de las técnicas de entrevista motivacional a las particularidades de este proceso. El cuarto proceso es la planificación, o el cómo se va a dar el cambio. En el plan se trabaja cuando se ha empezado a disipar la ambivalencia, o esta ya no existe por completo. Sería el momento en el que las personas están seguras o prácticamente convencidas de que quieren cambiar y buscan específicamente cuál es la mejor forma de hacerlo. Recordemos el semáforo del que os hablaba anteriormente. Una forma de saber que estamos llegando a este punto o se está saliendo progresivamente de la ambivalencia es cuando la persona empieza a hablar de cuándo y cómo cambiar y no tanto de por qué cambiar o de si tiene que cambiar o no. Hay que tener en cuenta que no siempre se pasa de precontemplación a determinación como activado por un resorte, como vimos en el caso del paciente del Dr. Sachs. Muchas veces lo que sucede es que poco a poco la persona va haciéndose a la idea, empieza a pensar en cómo puede cambiar y va visualizando los beneficios de hacerlo. Desde la entrevista motivacional, planificar es una conversación sobre la acción, sobre un plan específico. De nuevo, el contenido de las técnicas se adecúa. Se hacen preguntas abiertas y una escucha reflexiva que tiene por objetivo ayudar al cliente a encontrar sus propias soluciones, no a dárselas hechas, a promover su propia autonomía en la toma de decisiones y fortalecer su motivación con el cambio según su plan va tomando forma. Esta sería la visión general de las técnicas y los procesos en una entrevista motivacional, pero es también en esta parte de planificación y que suele darse ya con pacientes en determinación o en acción, donde se pueden entroncar con las diversas acciones más propias de una intervención de terapia cognitivo-conductual, adelantando acontecimientos. Veremos que esta intervención en los primeros momentos tiene mucho que ver con una organización del contexto aplicando medidas más conductuales, por lo que la transición entre la entrevista y la terapia cognitivo-conductual en este punto puede ser muy suave. En ese sentido, la discusión cognitiva propia de la terapia cognitivo-conductual, que es muy compleja y demandante, se realiza después de unas cuantas sesiones y de que se hayan producido ya una serie de cambios protectores. Por lo tanto, utilizar entrevista motivacional para llegar a la planificación con un determinado grado de motivación y compromiso puede ser el aceite que utilicemos para que los engranajes del tratamiento completo funcionen adecuadamente.